noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Junto al de Guernica, el de la matanza de Badajoz es uno de los grandes mitos de la guerra civil. Arma de la más burda propaganda de guerra frente populista, 80 años después, no falta quien continúe empecinadamente difundiendo la leyenda. ¿Pero qué ocurrió en Badajoz en agosto de 1936? A mediados de agosto de 1936, las columnas sublevadas procedentes del norte de África llegaron a través de Andalucía Occidental hasta Badajoz, compuestas por legionarios y comandadas por el teniente coronel Juan Yagüe. Yagüe había mandado la legión sobre el terreno durante la Revolución de Asturias en octubre de 1934 y se contaba entre los admiradores de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. Había sido uno de los que instigaron con mayor énfasis la rebelión del 18 de julio y triunfado en Ceuta sin disparar un solo tiro. Al frente de la legión llegó hasta los muros de Badajoz el 14 de agosto de 1936. Tras una dura lucha bajo el sol canicular, la legión tomó la capital pacense. Lo que sucedió a continuación fue la terrible liturgia de aquel verano. Se fusiló sobre el terreno a aquellos milicianos que mostraran señales del retroceso de un arma de fuego en su hombro. En el verano de 1936, los dos bandos sobraban de igual modo y ninguno esperaba piedad del otro. Lo ocurrido en Badajoz no se diferenció de lo que sucedía durante aquellas primeras semanas de guerra por toda la geografía peninsular. La cantidad de fusilados estuvo en torno a los 200, pero el bando Frente Populista multiplicó la cantidad por 20, una versión que adecuadamente amplificada ha permanecido hasta el día de hoy. Tal maniobra trataba de ocultar la terrible represión que tenía lugar en la retaguardia de la zona, dominada por las milicias revolucionarias, y que estaba llevando a la República a perder la guerra de la propaganda. De modo que se puso en marcha una contrapropaganda considerablemente burda, de acuerdo a la cual los prisioneros fueron lidiados en la Plaza de Toros de Badajoz, en medio del entusiasmo de las damas de la alta sociedad, los curas y los falangistas de la localidad. El periodista norteamericano John Whitaker, desenfrenadamente favorable a la causa izquierdista, dio pábulo a la grotesca versión y llevó la cifra de asesinados hasta los 4.000. Sin embargo, ninguno de los periodistas que estuvieron presentes en la entrada de Yagüe en Badajoz, como Jean de Gant, Marcel Dany, Jean Desme, Harold Cardozo, Edmond Taylor, John Elliot, Arnaldo Notari, José Augusto, Adolfo de Rosa, Mario Pires, Félix Correia, Mario Reis, José Barao, relataron nada semejante a lo que la propaganda pretende. Un autor como Hugh Thomas, lejos de toda sospecha de connivencia franquista, asegura que pese a la propaganda posterior de Jay Allen, John Whitaker o Herbert Southworth, la cifra final de fusilados se encuentra en torno a los 200. La obra publicada en 2010 por Francisco Pilo, Moisés Domínguez y Fernando de la Iglesia, significativamente titulada La matanza de Badajoz ante los muros de la propaganda, muestra la falsedad esencial del relato propagandístico sostenido sobre una pretendida confesión de Yagüe a Whitaker, que éste aseguró recordar 6 años más tarde de ocurridos los hechos, confesión que jamás tuvo lugar. Lo sucedido en Badajoz ha quedado para la historia como uno de los episodios que integran la abundante mitología de la Guerra Civil Española. Y para hablar de este controvertido episodio de la Guerra Civil Española tenemos hoy con nosotros a Luis Eugenio Togores. Muy buenas noches, don Luis Eugenio. Muy buenas, don Fernando. Bueno, es un tema complicado, espinoso, pero tenemos que empezar situándolo en su contexto. Estamos en el verano de 1936 y, como se ha dicho, ninguno de los dos bandos daba tregua al otro y los fusilamientos, tanto en la retaguardia como hacia los prisioneros por parte del bando contrario, eran habituales. Hace menos de un mes que se ha producido el golpe de Estado que ha fracasado. Las tropas de Yagüe, que han desembarcado, han salido desde Sevilla combatiendo día a día sin cesar y teniendo bajas y muertos por los dos bandos hasta que llegan a las puertas de Badajoz el 13 de agosto, es decir, menos de un mes. Se produce el asalto y entran, como ha dicho el documental, entran el 14 y entonces se produce la represión. Yo creo que hay dos cosas determinantes. El día 14 es cuando Yagüe forma a los legionarios y a los regulares y los condecora. Entonces hay mucha documentación y tal. Es decir, que en ese momento no hay fusilamientos porque están en un acto castrense. Y al día siguiente, el 15-16, salen las columnas, primero de Asensio y luego la otra columna que la manda Castejón. Salen para seguir combatiendo, porque el objetivo es llegar a Madrid. Es decir, que los legionarios y los regulares no se quedan en Badajoz a hacer la represión porque no interesa. Es decir, la represión la pueden hacer otras personas y continúan hacia Madrid. Con
lo cual eso sería el primer capítulo, es decir, el ejército reprime, es mentira. Hay represión, pero no es a manos de los militares. Los muertos que hacen los militares son durante los combates. Hay que decir que don Luis Eugenio Togores tiene una biografía monumental de Yagüe en la que este episodio queda perfectamente retratado. Lo digo porque es un conocedor de este asunto en profundidad. La interpretación de los, digamos, o subrayar, enfatizar lo que sucedió en Badajoz tiene que ver probablemente con el hecho de que en aquel momento en la retaguardia republicana sí se estaban produciendo masacres de gran cuantía, como la de la cárcel Modelo, por ejemplo, en Madrid en ese momento. Sí, y luego también hay otro factor. Vamos a ver, a la República le va muy mal, porque está cantado de que teóricamente tenían que ganar la guerra porque los sublevados han fracasado en el golpe y están avanzando con tropas que vienen desde África. Y necesita darse moral a la retaguardia, sobre todo a Madrid, para que resista, porque ya ven como inevitable que Franco va a llegar a las puertas de Madrid y cuando llegue seguramente lo va a tomar. Entonces, lo que se está contando, como en todas las guerras, son las grandes barbaridades. Oye, luchar, porque si no lucháis vais a ser fusilados, con lo cual trae más cuenta morir en combate que no ser toreado en la plaza de toros con curas, monjas y señoras con mantilla viendo cómo os ponen las banderillas. Una historia absolutamente rocambolesca. Absurdo, sí. Bueno, Yagüe es uno de los que instigan el golpe el 18 de julio. Quiero decir que es uno de los más entusiastas a la hora de ir a la rebelión. Sí, él desde el principio es el hombre de mola en Marruecos, aunque solo es teniente coronel, y es el que en cierta forma hace dos cosas. Organiza la sublevación en Marruecos y luego va a ser el gran valedor de Franco. Es decir, va a ser que cuando Franco llega se pone al habla con Yagüe, y luego va a ser cuando, muy poco después, en Salamanca se decide quién va a ser el jefe de los nacionales. Yagüe y la Legión, porque es el jefe de la Legión, va a resultar determinante para que Franco sea el caudillo, el generalísimo de los nacionales. Bueno, Yagüe llevaba en la cartera una fotografía de José Antonio Primo de Rivera, era un admirador de este y era falangista, de los de primera hora, podemos decir. Como muchos oficiales jóvenes de lo que luego sería el Ejército Nacional y en general como muchos oficiales jóvenes del ejército de aquel momento. Sí, él desde el principio es José Antoniano. De hecho, yo he visto la ficha de lo que se llamaba la Falange Secreta, es decir, aquellos militares que no podían estar afiliados pero eran miembros de Falange, y hay muchísimas fotos de Yagüe con camisa azul. Y yo creo que lo fue pues como otros, como como Muñoz Grande, etcétera, fueron siempre falangistas a lo largo de su carrera, lo cual era muy lógico, porque en aquella época esos tipos de movimientos totalitarios o fascistas estaban, digamos, triunfando en toda Europa y arrastrando a la juventud, es decir, en Alemania, en Italia, en Inglaterra, en Irlanda, bueno, en Francia, en todas partes. Ese carácter, además, falangista, digamos que impregnó también su obra posterior, después de la Guerra Civil, una obra, digamos, de carácter muy social, podemos decir. Sí, él, bueno, sabes que una de las cosas que hace es que, bueno, primero su pueblo de San Leonardo de Yagüe lo convierte en un emporio de riqueza, pero luego cuando es capitán general de Burgos, bueno, pues es que construye las viviendas sociales, los clubes militares, es decir, hace una importante reforma, que lo cual, claro, hace que extrañe ese carácter especialmente sangriento, porque cuando ves la documentación, él fue uno de los que precisamente a lo largo de toda la guerra, que le valió algún enfrentamiento con Varela, era de los que era partidario de no fusilar a los rojos, porque creía que eran gente que se podían ser recuperadas para la causa nacional. Con lo cual eso hace todavía más extraño de que, bueno, el gran fusilador, bueno, pues no pega mucho, ¿no? Es todo lo contrario, incluso hay una intervención suya en abril del 38, cuando se cumple el aniversario de la unificación entre la Falange y el resto de fuerzas de derecha, digamos, en donde él pide justamente lo contrario. Pide que se saque a los falangistas que no se han unido al decreto de unificación y que además se intente recuperar a esos soldados rojos que digamos que están en campos de concentración, detenidos, etcétera, o muchos de ellos alistados a la Legión. Pues sabes que una de las cosas que se les sacaba, se les ofrecía la oportunidad de entrar a la Legión. Y Carlos Iniesta, por ejemplo, cuenta en sus memorias pues que en la batalla del Ebro la mayoría de los tíos que tenía eran antiguos republicanos que se habían alistado a la cuarta bandera de la Legión. Bueno, el mito de toda esta historia de lo que pasa en Badajoz se asienta en varias cuestiones, pero una fundamental, claro, es la pretendida confesión de Yagüe Whittaker, diciéndole que, bueno, que no iba a dejar a toda esa gente de la retaguardia y que ha fusilado unos 4.000 rojos en Badajoz antes de salir para el frente. Es curioso porque esto lo cuenta Whittaker en 1942, no lo cuenta en 1936, cuando hubiera sido una noticia absolutamente sensacional. Y es más, por las mismas fechas salen noticias en la prensa norteamericana donde Yagüe lo que hace es negarse a hacer ninguna declaración. Digamos que levanta
levanta sospechas el hecho de que en cambio a Whittaker sí le confesara una cosa tal, una atrocidad tal, ¿no? Bueno, tú sabes que Whittaker nunca estuvo en Badajoz. Nunca estuvo. Hoy día sabemos perfectamente que él estuvo por España, pero estuvo por Sevilla y nunca llegó a Badajoz, ni llegó a conocer a Yagüe, ni pudo hablar con él, con lo cual es muy raro que un señor que sabemos que en aquella época estaba en Sevilla pudiese hacer una entrevista, a lo mejor era por Sky, ¿no? a Yagüe, porque le hizo esas declaraciones. Hoy sabemos, yo creo que, no te voy a decir exactas, pero Ángel David Martín Rubio, que hizo una tesis doctoral espléndida que se llama Guerra y represión en Extremadura, yo creo que ha dado los datos más exactos. Él dice que mueren son fusilados durante toda la guerra en Extremadura 1.084 personas y en el mes de agosto 168. Que son los que podemos adjudicar a Badajoz. Es decir, que no es una cifra, porque ahí también hay que contar, él no separa en su tesis, porque no sabe cuántos han muerto en combate y cuántos mueren fruto de la represión. Pero bueno, vamos a dar por hecho que son 168 muertos los que hay en Badajoz en agosto. Es una cifra razonable. Mientras que por el lado nacional, realmente en toda la guerra, sino en el primer mes de guerra, la represión que hay del lado republicano son 1.461, prácticamente en un mes, y concretamente en Badajoz solamente 34. En Badajoz, nacionales, antes de que entre Yagüe, se asesinan a 34 personas. Pero en toda Extremadura, más que en un mes, más que la represión a lo largo de toda la guerra. Lo cual cuadra. Los estudios, yo hice un estudio estadístico de Badajoz y en Badajoz había unas 40.000 personas antes de la guerra. Con lo cual, más o menos, varones en edad militar serían como unos 18.000. Sabemos que hay 1.500, los conocemos con nombres y apellidos, que huyen a través de Portugal con Puitengola, muertan en un barco y dan toda la vuelta. Es decir, que si realmente mueren, como se ha llegado a decir, 9.000 hombres son fusilados en Badajoz, mataron a todos los hombres de todas las edades, entre 10 años y 60, porque no había nadie, evidentemente, pues hubo mucha gente que siguió viva en Badajoz, hombres y otros los que huyeron, con lo cual las cifras, cuando te pones a puntear, evidentemente, pues la represión se ajusta a eso, a lo que hemos dicho antes, 168, 200, que bueno, es una represión notablemente importante. Es que la gente ahora parece que matan 200 y no es nada. Y no es nada. Bueno, a lo mejor, claro, pensemos que en Venezuela han matado en 12 días a 68. Entonces, claro, estas cifras nos pueden parecer entonces ridículas, ¿no?, en plena guerra. Bueno, lo que pasa es que se ha propuesto, digamos, en un salto cualitativo absolutamente absurdo. Incluso ha habido quien ha hablado de Badajoz como un embrión de Auschwitz, ¿no? Es decir, que entonces precisar las cifras, además de una especie de prurito de historiador, tiene que ver también con el aspecto cualitativo y el juicio que se emite sobre lo que pasó. Si no recuerdo mal, el libro de Pilo Domínguez y la Iglesia habla de un total de bajas de 500 en el bando republicano, incluyendo los combates. Claro, así que habrían sido unos 300, de tal manera que ellos, creo recordar, cito de memoria, pero lo cifran en unos 200. Los represaliados, digamos, aquellos a los que se miraba, se veía que tenían la marca de retroceso del fusil, ¿no? Sí, que es la cifra que más o menos todos los historiadores serios han dado, en torno a 200. Ángel David ha hecho 168 porque los ha buscado, digamos, en las actas de las iglesias de los difuntos. Puede ser que haya algunos que no haya inscritos y por tanto lleguemos a los 200, pero evidentemente no a 4.000 ni a 9.000. Es que claro, son cifras, ya le digo, es que 200 fusilados es una cifra grande. Sí, indudable. Además, como sabes, los fusilamientos son a posteriori de irse el ejército, que los hace la Guardia Civil y los hace una unidad de Falange que viene desde el norte, que manda a Arcadio Carrasco y que viene a fusilar, porque en el mes anterior se habían asesinado a 160 falangistas en Extremadura. Entonces ellos tienen nombres y apellidos y bajan a pasar factura. Entonces Arcadio Carrasco, con una unidad que se llamaba la Escuadra Negra, baja y se pone a buscar y hay una represión relativamente importante, pero tengo 200. Luego hay otra cosa muy curiosa que nunca, es decir, Cristina Almeida, Badajoz se toma gracias a su padre y a su tío. Eso no sé si lo sabías. Sí. El padre estaba detenido y el tío es el que indica el camino por el que tienen que entrar los regulares, porque los primeros que entran en Badajoz no son la Legión, sino los regulares que entran por la antigua fortaleza musulmana, porque Antonio Almeida les indica cuál es el camino para entrar. Lo que pasa es que la Legión no sabía y por eso es el famoso asalto a la Puerta de Trinidad. Bueno, y no hay además nada más que ver los relatos de la propaganda en aquel momento, en fin, lo grotesco de lo que están relatando acerca de lo que pasó en la Plaza de Toros, como para desacreditar el conjunto de esa intentona de hacer de Badajoz una especie de antecedente de Auschwitz. Don Luis Eugenio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su presencia esta noche con nosotros. Y a todos ustedes igualmente, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.